Los protagonistas de la noticia en Notimundo. En este espacio ya nos acompaña la abogada Zaida Rovira, defensora del pueblo subrogante. Doctora, gracias por acompañarnos en este espacio. El día de ayer la Asamblea Nacional censuró y destituyó al defensor del pueblo, Freddy Carrión. Gracias por acompañarnos. Es importante saber cómo queda ahora la Defensoría del Pueblo que usted representa como subrogante. ¿Cómo está la posición y cómo queda actualmente esta institución que es relevante, puesto que es creada justamente, que ha sido creada para defender los derechos de todos los ecuatorianos? Muy buenas noches, mil gracias por la invitación. Un cordial saludo a todas y a todos las personas que en este momento nos ven y nos escuchan. Bueno, sí, a propósito de lo ocurrido ayer en la Asamblea Nacional, en que se censuró y destituyó al doctor Freddy Carrión como defensor del pueblo del Ecuador, la figura cambia dentro de la institución, porque lo que estábamos esperando era que se configurara la ausencia definitiva en virtud de que no podía regresar a despachar desde la oficina de la Defensoría del Pueblo. Esto debía configurarse el 17 de septiembre. La Asamblea Nacional adelanta los tiempos con la destitución y en consecuencia, bueno, de conformidad con la ley, se termina automáticamente el periodo del doctor Carrión, fenece su actuación por destitución, y le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombrar a una persona encargada de la institución hasta que se convoque el respectivo concurso de mérito y oposición. Doctora, cabe indicar que, dígame. ¿Usted se mantendrá encargada o posiblemente el Consejo de Participación dentro de sus competencias nombrará a otra persona? Bueno, es el Consejo el que tiene que nombrar. Yo en este momento soy subrogante y puedo actuar hasta que el Consejo dé nombre a la persona que crea conveniente. Y si esto pasa del 17 de septiembre, ya no podría seguir actuando. Tendría que esperar que el Consejo defina a un nombre de una persona para que esté encargada, porque solamente hasta el 17 de septiembre está mi acción de personal. O sea, no tiene la fecha 17 de septiembre, dice 3 meses desde la emisión, que fue justamente el 18 de junio. Entonces, no podría seguir actuando. Exactamente, su subrogación termina este 17 de septiembre. Estamos contrarreloj. Debería ya el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estar trabajando para mantenerla a usted en esta subrogación o encargar a otra persona. ¿Qué gestiones se están realizando? Porque no puede quedar en acefalía una institución que es relevante en cuanto a defensa de derechos de nuestro país. Bueno, justamente hace unos minutos he tenido una entrevista que compartía con una de las consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con la abogada María Fernanda Rivadeneira. Y claro, se nos preguntaba desde el enfoque de cada una de las instituciones qué va a pasar. Y lo que he escuchado tanto de la consejera Rivadeneira, como también escuché en la mañana de una entrevista de la presidenta del Consejo, que se ha dispuesto pues que la coordinación jurídica del Consejo realice un informe jurídico y luego de esto tendrían que determinar cuáles van a ser los procedimientos, porque la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo solamente dice que el Consejo debe encargar en caso de ausencias de ausencia definitiva del titular, pero no establece un procedimiento, no fija parámetros, estándares. Claro que definitivamente la persona encargada debe reunir los mismos requisitos que él o la defensora que participen y ganen un concurso de mérito y oposición. No por el hecho de ser encargado se puede poner una persona que no reúna los requisitos. Más aún, se tiene que buscar con mayor fuerza
el tema de la probidad notoria, la magistratura ética, que tienen que ver con el ejercicio, con la vida del candidato o la candidata. Suenan un montón de nombres, se dicen un montón de cosas, esperemos a ver qué es lo que dice el Consejo, pero sí es importante que los parámetros de selección sean de conocimiento de la ciudadanía, justamente para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó y lo terrible que ha sido para la institución y para el país, observar cómo la primera autoridad de la Institución Nacional de Derechos Humanos fue destituida por faltar a sus obligaciones. ¿Cuánto tiempo cree usted que le tomará al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social llamar a este concurso, este proceso que es importante para el reemplazo definitivo del ex defensor del pueblo, considerando que son varias etapas las que tiene que llevar a cabo para posicionar a un nuevo defensor o defensora? Le pregunto a usted, abogada Rovira, ¿participará en este proceso para ser titular? ¿Y cuánto tiempo podría tomar? Bueno, primero en lo relativo al tiempo, recordemos que no es la primera vez que la Defensoría del Pueblo pasa por una situación como esta. Ya en años anteriores el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición evaluó y destituyó a varias autoridades. Justamente una de ellas fue el entonces Defensor del Pueblo, el doctor Ramiro Rivadeneira, y se le encargó a la doctora Gina Benavides. Este encargo duró 1 año, 4 meses, más o menos. O sea, estamos hablando de que es un tiempo importante, por eso la valía de la persona que esté a la cabeza en este tiempo de encargo. Más aún en este momento, cuando el Consejo de Participación Ciudadana se encuentra preparando 2 concursos, el del Contralor y el del Defensor Público. Entonces, creo yo que se debería establecer parámetros muy claros que tengan que ver, que sea un escrutinio público sobre la persona, sobre la trayectoria. Mire usted, es tan importante hasta el ejercicio profesional que no podemos permitir que se nombre a una persona, por ejemplo, que vaya en contra de los derechos de las mujeres. Acabamos de presentar el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Por favor, tenemos que protegerlo con todo, y no podemos permitir que abusadores, que personas que hayan tenido actos de violencia intrafamiliar o abogados de personajes de trayectoria complicada, por decirlo menos, en la política ecuatoriana, tengan la opción para ser representantes o primera autoridad de esta institución tan noble y tan importante como usted mismo lo anotaba al inicio. Ahora, si participaría en el concurso, bueno, creo que esto es un tema que tengo que conversarlo con mi familia, con mi hijo especialmente, porque esta subrogación ha sido muy fuerte. He pasado por una serie de situaciones de violencia política de género, amenazas, boicot en el trabajo. Realmente me ha tocado de armarme de valor para impedir que la institución sea asaltada por la fuerza y entregarle a la ciudadanía una institución fuerte, una institución comprometida. Creo que esa decisión todavía no la he tomado en el momento que se establezcan los parámetros, porque recordemos que se tiene que primero elaborar un reglamento, también tiene parte por todo eso, la familia, el reglamento que se elabore, si realmente las condiciones para poder participar. Creo que yo en algún momento creo que tomaría la decisión de participar en el proceso. Doctora Rovira, en efecto, usted menciona un reglamento que justamente tiene que pasar también por una aprobación del Pleno del Consejo de Participación y que tomará su tiempo, y posterior pues ya el proceso para el concurso de méritos y oposición del titular de la Defensoría del Pueblo. Doctora, ¿cómo usted encontró a la Defensoría del Pueblo, considerando también que el ex defensor del pueblo mencionó que su subrogación no es legítima? También ha manifestado que usted destituyó a varias personas, funcionarios dentro de la institución, y que hubo repartos con tintes políticos al interior. Sí, en efecto, ayer durante muchas horas
4 horas tuvimos que escuchar una serie de situaciones falsas, completamente falsas, que iban dirigidas únicamente a atacarme de forma personal y atacar a la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque nunca escuchamos que se desvirtúen ninguno de los motivos por los que fue llamado al juicio político. Y claro, puedo asegurarle que nada de lo que se dijo fue real, que he destituido al 80% de los servidores. Perdón, creo que el ex defensor ni siquiera sabía cuántos servidores tiene la institución. A nivel nacional, la Defensoría del Pueblo tiene 404 servidores. Si se destituye el 80%, imagínense, si se despide el 80%, realmente sí, separé de la institución a 30 personas, esto no es el 80%, de estas 30 personas únicamente se ha contratado a 10, 6 delegados y delegadas y 4 administrativos. Eso puede ser reparto, por Dios, están en las manos de los servidores y servidoras, están encargados. La gente que tiene 10, 15, 20 años, hay personas encargadas, hay un encargado que tiene 23 años, o sea que es fundador de la institución, porque justamente lo que buscábamos era proteger, blindar la institución. Desde el inicio les dije, esta institución no se rifa, no está en venta y tenemos que hacerla respetar. Es lo que hemos logrado. Tal es así que cuando lanzó una acusación directa sin ningún documento, diciendo que el delegado de Loja es primo hermano del vicepresidente de la Asamblea, esto provocó la ira del vicepresidente, con razón además, con toda la razón, y cuando le increpó a que le demostrara, incluso amenazándolo con acciones penales, vea, el ex defensor del pueblo no dijo absolutamente nada. Claro, porque no tiene ninguna forma de probar algo que es totalmente falso. Repito, ¿de qué reparto me habla? ¿De qué 80% de despidos? Está totalmente equivocado, y lo único que demuestra es que ni siquiera conocía la institución, ni siquiera sabía cuántas servidoras y servidores existen en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Doctora Rovira, le preguntaba también cómo encontró usted a la Defensoría del Pueblo en cuanto a los procesos, el seguimiento de los mismos. Bueno, realmente esto ha sido un proceso muy agotador, porque lo primero que hubo fue boicot al interno, a varios delegados, y por esto fue mi decisión de separar a varias personas, a 30 exactamente, porque varios delegados decidieron no trabajar, irse de vacaciones y seguir cobrando el sueldo. Claro, estaban siguiendo el ejemplo del ex defensor, o sea, yo cobro el sueldo, el uno desde la cárcel, los otros desde la casa. Algunos que normalizaron prácticas totalmente incorrectas, y que yo lo dije desde el primer día, aunque sea un solo día de la subrogación, cualquier actuación de corrupción no la voy a permitir. Y claro, hubo incluso un delegado que afirmó públicamente que cobraba viáticos a los usuarios para tramitar sus causas. Eso no lo iba a permitir, pues, de ninguna manera, y que lo naturalizó diciendo que era lo más normal. Por favor, eso encontré en la Defensoría del Pueblo, por eso la separación de estas personas. Pero claro, también al interno, también debo reconocerlo, un equipo de gente comprometida con la institución, con la defensa de los derechos humanos, que han sido el apoyo para que en estos 4 meses de subrogación podamos atender a 5.000 personas, a 15.000 personas en todo el país. 15.000 en 4 meses. Tenemos más de 130 acciones emblemáticas en todo el país. Esto a pesar del boicot, a pesar de la falta de apoyo de algunas personas al interno. Pero creo que una de las cosas más complejas con las que me encontré fue con, por lo menos, una servidora que con la aceptación, con el permiso, la anuencia del defensor del pueblo, no fue a trabajar 1 año y cobró su sueldo desde su casa. Bueno. Eso ya estamos poniendo en conocimiento de Contraloría, a fin de que se levanten las respectivas glosas y las sanciones, y que se devuelva lo cobrado de forma ilegítima. Doctora Rovira, por el tiempo que tenemos, yo quiero preguntarle, también dentro de la comparecencia del ex defensor del pueblo, se mencionó que
todo lo que él ha vivido, este proceso de juicio político que vivió el día de ayer y que pues lo destituyó y lo censuró, se dio debido al informe justamente de la Comisión de la Verdad que realizó la institución por los hechos de octubre del 2019. ¿Cuán cierto es esto? Porque es parte también del trabajo que venían realizando, pero también fue apoyado por diferentes personajes que mencionaban que en efecto ese trabajo que se habría realizado generó que él hoy pues haya sido destituido. Bueno, yo le he devuelto la pregunta en todas las entrevistas que me han hecho y en todos los espacios de opinión y de debate que he tenido. ¿Qué tiene que ver el informe de la Comisión de la Verdad de octubre del 2019 con que el defensor del pueblo se haya ido a beber en estado de excepción con el vehículo de la institución, con la seguridad que le brindaba el Estado y además con el conductor, que es servidor público? Realmente no hay ninguna relación. Peor, ¿qué tiene que ver el informe de la Comisión de la Verdad con que el defensor del pueblo, completamente borracho como le vimos, agrediera físicamente a una mujer? No me voy a meter ni toco el tema de fiscalía, porque esta parte está con la autoridad competente, pero le vimos públicamente. Sigo preguntándome, ¿qué relación puede haber en que una persona violente a una mujer con un informe de un trabajo institucional? Porque lo que se hizo en octubre del 2019 fue un trabajo de la Defensoría del Pueblo, no de Saida Rovira, no de Freddy Carrión, no de ningún servidor o servidora. El informe es el insumo final para presentar la denuncia, pero durante octubre del 2019, todos y todas las servidoras de la Defensoría del Pueblo estuvimos en las calles. Personalmente yo estuve entre la provincia del Oro y la provincia del Guayas, monitoreando las afectaciones de derechos humanos, haciendo las vigilancias del debido proceso de las personas detenidas, informando a la comisión de lo que estábamos viendo a fin de que se construyera este insumo tan importante. Es más, en esta subrogación he dado el impulso que no se le dio, porque solo se presentó la denuncia, nada más. He presentado un escrito pidiendo que se llame a los actores fundamentales a rendir su versión y que se continúe con la investigación. Pero más allá de eso, la parte más importante, medular para la Defensoría del Pueblo, la reparación de las víctimas. Recordemos que 20 personas que perdieron un globo ocular pues, en este episodio de octubre, justamente de las asambleístas que votó sí, en contra del juicio político. Claro, pues incluso con ella estamos trabajando de forma articulada. Hemos logrado con Yajaira Urresta una mesa de trabajo y con el Ministerio de Salud, donde ya tenemos la ruta, el compromiso para la entrega de las prótesis a estas personas. Por eso les digo, justamente el voto de esta bancada política, incluyendo la asambleísta, demuestra que no tiene nada que ver con el tema de octubre del 2019, porque saben muy bien que estamos trabajando y que estamos llevando adelante la reparación que nunca se dio y que no se trabajó anteriormente. Muchísimas gracias, doctora Rovira, por compartir en este espacio pues también su posición frente a lo que ya hoy se da en la Defensoría del Pueblo ante la destitución del exdefensor Freddy Carrión. Esperamos también ver qué sucede en cuanto a las acciones que tome el Consejo de Participación Ciudadana a la persona que encargue, puede ser usted u otro funcionario, y también el concurso que desarrolle precisamente para que exista la legitimidad correspondiente a la autoridad que esté de titular en la institución. Gracias nuevamente por compartir este espacio con nuestros oyentes. Buenas noches. Muchísimas gracias a usted y a toda la ciudadanía. Vamos a un corte, regresamos enseguida con más noticias.